tardes. Vamos a dar inicio al bloque de comunicaciones orales de trasplante renal. Vamos a ser puntuales e intentar que todo el mundo cumpla sus tiempos. Y vamos a empezar por la segunda ponencia porque la primera nos han dicho que viene tarde y se incorporará luego a lo largo de las charlas. Así que, sin más dilaciones, damos la bienvenida al doctor Carlos Jiménez, que va a presentar el título Caracterización de los parámetros del inmunobiogram, un nuevo método para la medida in vitro del perfil de sensibilidad farmacodinámico e inmunosupresores individuales en una población representativa de pacientes con trasplante renal y asociación de resultados clínicos. Cuando quieras, Carlos. Buenas tardes. Gracias por estar aquí en esta hora tan difícil. Bueno, este es un trabajo que se ha hecho, con los pacientes de 2 hospitales. Esto, como veremos ahora, tiene mucha relevancia. Bueno, el trabajo ha sido financiado por BioHub, es una empresa de investigación básica en nuestro área aquí en España, en Tres Cantos. Bueno, el balance entre infra y sobreinmunosupresión es crítico en el cuidado del trasplante renal. En la práctica clínica, el tratamiento inmunosupresor se realiza de forma empírica, café para todos, prednisona, tacrolimus y micofenolato inicialmente. Se trata en base al perfil de riesgo de cada paciente, los niveles plasmáticos de los inmunosupresores, es decir, la farmacocinética, y el perfil de seguridad de los inmunosupresores. No se disponen de datos farmacodinámicos de respuesta a cada inmunosupresor. Por tanto, un test que mida la respuesta farmacodinámica a los inmunosupresores podría facilitar la toma de decisiones terapéuticas, nos podría ayudar en este sentido. El inmunobiograma nos recuerda al antibiograma. Para realizarlo se extrae una muestra de sangre, se aíslan las células mononucleares de la sangre, se estimulan con CD3-CD28 y se incluyen las células estimuladas se incluyen en una matriz de hidrogel. Estas células estimuladas incluidas en la matriz de hidrogel se distribuyen en una matriz de canales. En cada canal hay un inmunosupresor con distintas concentraciones. Hay también un canal sin ningún inmunosupresor, sin células y un canal con células activadas sin inmunosupresor. Tras la exposición a cada inmunosupresor se mide la actividad metabólica restante mediante una sonda de inmunofluorescencia y se elabora una curva dosis-respuesta. El área sobre la curva es proporcional a la inmunosupresión in vitro de cada inmunosupresor y su valor se normaliza de 0, el menor, a 1. Bueno, el estudio Immunotrans tiene como objetivo fundamental obtener la distribución, el primer objetivo, obtener la distribución de valores del área sobre la curva del inmunobiograma para cada inmunosupresor testado en una población representativa, es decir, cuáles son los valores normales del inmunobiograma en una población para cada inmunosupresor. Y luego pues, se exploraba la asociación del perfil de sensibilidad del inmunobiograma con eventos clínicos. Es un diseño observacional transversal. Los eventos fueron recogidos retrospectivamente y se trata de una población estable, más de un año de trasplante, y por lo menos debía de haber 50 sujetos con cada inmunosupresor. Pues el análisis final de pacientes evaluables han sido 210. Como digo, son unos criterios de inclusión y exclusión muy poco restrictivos. Y estos son los resultados. Lo primero, pues bueno, la población, como digo, pues es una población representativa de los pacientes que tenemos en la consulta. Muchos años trasplantados, un porcentaje de pacientes que han tenido rechazos, etcétera. Algunos con infecciones virales por BK y citomegalovirus, otros algunos muy pocos con DSAs. Seguimos. Y este es el resultado fundamental.
se ha encontrado la distribución de valor de sensibilidad de cada inmunobiograma en los pacientes. Todos siguen una distribución normal y se ha logrado establecer un Z-score. Esto es el informe del inmunobiograma de un paciente concreto. Por ejemplo, este paciente tiene una sensibilidad normal de 0, no hay cero es que no hay diferencias con otros en relación con Mycophenolate y Tacrolimus. Sin embargo, observamos que tiene menos sensibilidad a los corticoides, menos 2 desviaciones estándar y -1 desviación estándar para los IMTO respecto de la población general, de la población del resto de los pacientes. Esto, como digo, ha sido el resultado fundamental. Luego, en la exploración, para relacionarlo con eventos clínicos, son los eventos clínicos que hubieran tenido lugar mucho antes en el tiempo, pues hay una cierta tendencia a menos sensibilidad en aquellos pacientes en Mycophenolato y Tacrolimus que han tenido previamente en algún momento de su evolución un rechazo. Y aquí, claro, son pacientes que en algún momento han tenido un rechazo y dijimos, ¿cómo podemos explorar si algún paciente tenía cierto grado de inflamación y pensamos en los DSAs? Observamos que también hay una tendencia a tener menos sensibilidad al Mycophenolato y a Tacrolimus en aquellos pacientes que tenían la presencia de DSAs. La tasa de activación es una medida de reactividad del sistema inmune del paciente frente a una estimulación inmunológica y se ha encontrado, por ejemplo, que los pacientes que en el último año habían tenido un rechazo o una infección por virus BK o por citomegalovirus, tienen una menor tasa de activación respecto de los controles que no habían tenido ningún evento en ningún momento. En conclusión, el inmunobiograma mide la respuesta farmacodinámica a inmunosupresores in vitro. El presente estudio permite conocer la distribución de los parámetros de referencia del inmunobiograma mediante el área sobre la curva en una población de trasplantados renales en fase de mantenimiento y obtener los Z-scores y obtener la tasa de activación y también se ha explorado el comportamiento del inmunobiograma en distintos subgrupos de pacientes con rechazo a infecciones oportunistas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Alberto, cuando quieras. Gracias, enhorabuena, Carlos. Lo más interesante, aparte del test en sí, ¿no?, es la parte última, la relación entre los parámetros y la correlación clínica. Me ha llamado la atención que los niveles de pacientes que tienen enfermedades virales, que se suponen que están sobreinmunodeprimidos, tienen unos niveles muy parecidos a los que tienen rechazos, ¿no? A ver cómo se puede interpretar eso. Eso, vamos a ver, el objetivo fundamental del estudio era conocer cuál es la sensibilidad normal en el inmunobiograma frente a ese fármaco. ¿Qué pasa? Que efectivamente tenemos pocos pacientes que han tenido rechazo y algunos han tenido rechazo incluso 7 años antes. Entonces, la verdad es que la muestra es muy chiquita y no es fácil interpretarlo. Para esto necesitamos una muestra más grande y ver realmente, porque efectivamente la tasa de activación, o sea, podíamos pensar, dices, vamos a ver, ¿quién tiene más enfermedades virales? Pues, por ejemplo, más BK. Muchas veces son los que tienen un riesgo inmunológico más alto y los tenemos más inmunodeprimidos. Todavía no tenemos claro cómo interpretar este asunto. Lo más importante del estudio son los valores de referencia, que nos puede ayudar a individualizar la inmunosupresión. Igual que, por ejemplo, en el antibiograma tú tienes una sensibilidad al imipenem, al ertapenem, y dices, bueno, pues a este parece que es menos sensible, voy a usar pero le voy a subir la dosis, por ejemplo, o puedes cambiar, en fin.
Yo creo que, que va a ser una herramienta muy útil en la toma de decisiones de qué fármaco usar y en qué dosis. Pues muchas gracias, Carlos. Y pasamos a la siguiente comunicación. La siguiente comunicación es ¿por qué esperar inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa y SGLT2 en el trasplante renal? Del grupo de Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid, y la doctora Valencia nos expone el trabajo. Buenas tardes, les presentamos un trabajo realizado por el equipo de trasplante renal del Hospital Universitario Clínico San Carlos. Como ya lo han dicho, el título es Monitorización sérica y urinaria de los efectos del tratamiento con ISGLT2 en una corte de pacientes trasplantados renales. No presento ningún conflicto de interés. Como todos sabemos, la diabetes mellitus lidera como la principal causa de enfermedad renal crónica en todo el mundo, siendo el trasplante renal el tratamiento de elección para la enfermedad renal crónica terminal de cualquier etiología. El 40 al 60% de los pacientes con diabetes mellitus llegará a desarrollar una enfermedad renal crónica, siendo aproximadamente el 50% de estos los que requerirán una terapia renal sustitutiva. Y no solo esto, sino que la propia diabetes en algunas ocasiones es consecuencia del propio trasplante renal. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes presentan múltiples factores de riesgo, tanto modificables como no modificables. Dentro de los no modificables tenemos el mismatch HLA, al ser receptores de un donante cadáver. Dentro de los modificables pues resaltamos las infecciones virales, por ejemplo el citomegalovirus, pero también muy importante el tratamiento inmunosupresor que nuestros pacientes llevan. Dentro de ellos, pues, los inhibidores de la calcineurina. Con los últimos años, pues, hemos encontrado muchos efectos que tienen estos tratamientos, los ISGLT2, resaltando principalmente su protección cardiovascular a partir del 2015 en el estudio IMPARREC. Pero, como podemos observar, sus efectos pues, no solo se basan en la inhibición de la absorción de sodio-glucosa. Tenemos a múltiples mecanismos de acción, múltiples vías del metabolismo en las que actúan estos medicamentos. Así que poco a poco, pues ya a partir del 2019, con el ensayo Credence, observamos la protección renal que presentan estos medicamentos. Aún así, con todos estos conocimientos que han aflorado en los últimos años, no contamos con una evidencia científica propia en los pacientes trasplantados renales del uso de estos medicamentos. Aquí presentamos a dos revisiones bibliográficas de todos los artículos que hemos encontrado del trasplante renal y el uso de los ISGLT2, uno realizado por Cambay y otro realizado por Patel. En el estudio de Cambay, revisando igualmente todos los artículos, solo uno de ellos era un estudio aleatorizado, doble ciego y controlado. El resto, la mayoría, eran series de casos y estudios observacionales. El seguimiento fue hasta de 30 meses y se encontraron tanto pacientes con diabetes mellitus pretrasplante y posttrasplante renal. En cuanto a la hemoglobina glicosilada, pues se vio un descenso, un promedio de 0,6 puntos de descenso de hemoglobina glicosilada, y el peso también descendió en torno a -1 y -5 kilogramos. Teniendo en cuenta la falta y ausencia de evidencia en relación al uso de ISGLT2 en el paciente trasplantado renal, pues nos planteamos evaluar los efectos séricos y urinarios del uso de estos tratamientos tras el inicio en una corte de pacientes trasplantados renales, quienes cumplían con todos los criterios estandarizados para su empleo. Incluimos 85 pacientes de nuestro centro, todos mayores a 18 años, y se analizaron los datos séricos y urinarios 6 meses antes, en la inclusión del tratamiento, y 6 meses después. Los resultados que obtuvimos a partir de este análisis fueron un descenso significativo del peso, se redujo un promedio de 1,5 kilogramos, estadísticamente significativo, como se puede objetivar en esta tabla, y en cuanto al metabolismo de la glucosa, pues se redujo la glicemia basal y la hemoglobina glicosilada también significativamente. Como podemos observar, simultáneamente un incremento de la glucosuria. Pero, y resaltando como en la última parte de la gráfica, un descenso de la proteinuria también estadísticamente significativo. En cuanto a otros resultados llamativos y que queremos resaltar en este estudio, es el incremento de la magnesemia, un dato analítico que es muy frecuente en nuestros pacientes, principalmente como efecto adverso de la inmunosupresión, además del incremento de la natriuresis, objetivándose un incremento de la fracción excretada de sodio y fracción excretada de cloro. En relación a la hemoglobina y el perfil ferrocinético, tenemos un incremento significativo de la hemoglobina,
pero también simultáneamente un descenso del hierro libre, de la ferritina y el índice de saturación, los que nos puede llegar a las conclusiones de que se presenta una mejor utilización de las reservas de hierro por parte de estos pacientes tras la utilización de este medicamento. En relación al ácido úrico, también un descenso significativo y, consecuentemente, un descenso de todos los efectos adversos que podría presentar un paciente con niveles altos de ácido úrico. Existen múltiples teorías y todas las hemos revisado, llegando a las conclusiones en los distintos estudios de que el incremento del magnesio es secundario a un aumento de la angiotensina. ¿Por qué? Porque tenemos un incremento de la reabsorción de magnesio, también una disminución del cloro a nivel del asa de Henle también estimularía una reabsorción del magnesio, debido a la menor resistencia de insulina y, por lo tanto, menores valores de insulina sérica, pues el canal TRPM6 determinaría una disminución del descenso de la excreción de magnesio y también el incremento de los los niveles de glucagón estimularía este canal. En cuanto a la redistribución del magnesio del espacio intracelular al espacio extracelular, también estaría estimulada gracias a la disminución de la resistencia a la insulina. En cuanto al ácido úrico, pues tenemos efectos directos en ciertos transportadores, como es el GLUT9, URAT1 y el estímulo de la ADH. Además, la insulina también, al estar disminuida a nivel sérico, pues incrementaría la eliminación de uratos a nivel de la orina. Con todo esto, llegamos a ciertas conclusiones. Que el uso del SGLT2 en los pacientes trasplantados renales optimiza el riesgo cardiovascular. ¿Cómo? Incrementando la hemoglobina sérica, disminuyendo el ácido úrico, incrementando el magnesio sérico, disminuyendo el peso corporal, descenso de la proteinuria, el mejor control glicémico y producción de natriuresis. Como vemos, pues muchos beneficios. Durante toda la monitorización de este estudio no se encontraron alteraciones estadísticamente significativas en el filtrado glomerular de nuestros pacientes y finalmente concluimos que son necesarios más estudios, sobre todo en estas poblaciones altamente afectadas por todos estos factores de riesgo, para llegar a tomar decisiones, sobre todo con los distintos mecanismos de acción que pueden llegar a presentar estos medicamentos, como es el magnesio y el ácido úrico medido en orina. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Valencia. ¿Dos preguntas allí? Doctor Morales, doctor Hernando. Enhorabuena por la iniciativa de utilizar SGLT2 fuera del mundo de los diabéticos en general y de otros tipos de pacientes. Mis dos preguntas es, una, ¿qué porcentaje de estos pacientes estaban con tope máxima de bloqueo del sistema renina-angiotensina? Esa sería una. Y dos, ¿qué tipo de inmunosupresión recibían estos pacientes? Porque algunos de los inmunosupresores ya son o tienen efecto antiproteinúrico. Esas dos cosas concretas. Sí, el empleo de los SGLT2 fue de acuerdo a los criterios estandarizados, es decir, una vez alcanzado el tope máximo del inhibidor de la utilización de IECAS y ARA2, incluso de espironolactona y eplerenona, pues comenzar a utilizar los SGLT2. Fue lo estandarizado, es decir, llegando al tope, el escalón siguiente. Y en cuanto a la inmunosupresión, sí es verdad que tratamos de sacar si es que había algún dato estadísticamente significativo, si la variable era de importancia, sobre todo con el uso de inhibidores de la calcinerina y inhibidores del IMETOR, pero no encontramos nada estadísticamente significativo. Fue una población representativa de nuestros pacientes. Y luego una pequeña pregunta, ya dejo, Hernando. ¿Algún efecto sobre la presión arterial? Porque el resto sí, pero... Analizamos la presión arterial y no encontramos datos, beneficios en esta muestra, por supuesto. Muchas gracias por tu estudio. Soy Hernando Trujillo, del 12 de octubre. Mi pregunta era sobre si tenías el dato de con qué filtrado glomerular empezaron los pacientes el tratamiento y cuál había sido el cambio a los 6 meses. Y la segunda, si es que lo tienes, y la segunda es cuál fue la tasa de discontinuación de los SGLT2 por intolerancia o si había algún efecto adverso en este grupo. Sí que hubieron efectos adversos, es que ese no era el objetivo del estudio, por eso no le llegamos a
colocar dentro de las conclusiones, y tampoco no era el objetivo analizarlo, pero sí que hubieron efectos adversos, sobre todo micosis genitales, en donde tuvo que retirarse el tratamiento preventivo, porque a la final esto pues, está fuera de guía y demás. Y en cuanto al filtrado, pues en el momento que se introdujo la medicación, los ISGLT2, pues todos tenían filtrados por encima de 35, todos. Entonces, posteriormente sí que analizamos si había alguna fluctuación del filtrado glomerular a lo largo del tratamiento y no se encontraron tampoco que había habido grandes cambios. Por eso es que pusimos dentro de esa conclusión de que no hubieron cambios o alteraciones en el filtrado estadísticamente significativa. Rápida, porque Sí, estamos fuera de tiempo. Simplemente un comentario. Bueno, enhorabuena por la exposición, pero a la vista del control metabólico y los arreglos metabólicos que hace este fármaco, la indicación teóricamente sería para todos los enfermos trasplantados con un Sí. filtrado glomerular de más de 30, tuvieran como tuvieran el perfil diabetogénico. Sí, nosotros creemos que sí, que va a ser un fármaco renoprotector que a pesar de todo el efecto sobre el metabolismo de la glicemia, que ya es un punto a favor, pero a la final va a ser un renoprotector total, o sea que nosotros creemos firmemente que van a ser necesarios y que la mayoría de nuestra población lo necesita ya. Creo que sí. Muy bien, pues muchas gracias por la excelente presentación. Y la siguiente charla corre a cargo del grupo del Hospital del Mar y con la doctora San Ureña, con el título de Células B de memoria HLA específicas e incompatibilidad molecular con HLA paterno en mujeres sensibilizadas por embarazo. Cuando quieras. Bueno, pues hola, buenas tardes. Gracias por elegir nuestro trabajo como presentación oral. Mi nombre es Sara Sanz, pertenezco al grupo de nefrología del Hospital del Mar y este trabajo que les presento ha sido en conjunción con el Departamento de Inmunología de Leiden, Holanda. El sistema HLA es una de las barreras más importantes en el trasplante renal, ya que si un individuo genera anticuerpos contra HLA, pueden producir rechazo. Los principales eventos sensibilizantes que causan anticuerpos HLA son los trasplantes previos, las transfusiones sanguíneas y los embarazos. Las principales células productoras de anticuerpos HLA son las células plasmáticas de vida larga y las células B de memoria, siendo estas últimas teniendo el hándicap de que se pueden reestimular si se vuelven a encontrar con el antígeno que las produjo. Es por ello que es relevante conocer los eventos sensibilizantes HLA de aquellos pacientes candidatos a trasplante renal con o sin anticuerpos HLA detectados en suero. La hipótesis de nuestro trabajo es que el estudio de las células B de memoria, junto con el estudio de los anticuerpos HLA encontrados en suero, podría proporcionar información relevante para la estratificación del riesgo inmunológico de pacientes candidatos a trasplante renal. Nuestros objetivos fueron poner a punto una técnica para estudiar la producción de anticuerpos secretados por células B de memoria antes y después del trasplante renal en mujeres con embarazos previos al trasplante, comparar las especificidades HLA de los anticuerpos producidos por estas células y aquellos encontrados en el suero con kits de antígenos aislados en plataforma Luminex. Y finalmente realizar un análisis de incompatibilidad molecular de los anticuerpos anti-HLA producidos por estas células y aquellos detectados en los sueros de estas mujeres. Pues bien, nuestra cohorte estuvo formada por 8 mujeres trasplantadas en el Hospital del Mar con eventos sensibilizantes HLA previos al trasplante que cumplían los siguientes criterios de inclusión: embarazos previos, anticuerpos HLA en suero y disponibilidad de muestras biológicas. Cabe decir que todas las mujeres del estudio y los padres de sus hijos fueron tipados mediante Next Generation Sequencing. A grandes rasgos, nuestro ensayo de células B de memoria tiene un periodo de cultivo celular que dura 10 días y está suplementado con un cóctel de estimulación policlonal. A día de 10 recuperamos el sobrenadante en el cual se habrán generado anticuerpos HLA, siendo la IgG la mayor inmunoglobulina de estos anticuerpos. Es por ello que para aumentar la sensibilidad de la técnica, lo que hacemos es concentrar la IgG con un kit de alta afinidad y hacemos un test para ver la concentración de IgG antes y después con un ELISA. Llegados a este punto, el suero y el sobrenadante de estudio fueron testados para single antigen bit para clase 1 y clase 2 con tecnología Luminex y el análisis de epítopos lo hicimos a partir de incompatibilidad molecular con el HLA Matchmaker.
Estas son las características de nuestras mujeres. Simplemente comentar que el tiempo transcurrido entre el último embarazo y el momento de estudio fueron aproximadamente de 32 años. Y simplemente también decir que únicamente 2 mujeres tuvieron el embarazo como único evento sensibilizante HLA. Nuestra técnica lo que busca es estimular las células B de memoria para que secreten anticuerpos y entonces, como pueden ver aquí, las B naive disminuyeron desde un 53 hasta un 6%, mientras que las B memory se incrementaron hasta un 65% en la muestra pretrasplante. Si nos fijamos en el posttrasplante, y no sé por qué no pasa. Hola. Ahora. En el posttrasplante pasa exactamente lo mismo. Si nos fijamos ahora en las células B de memoria fenotipo secretoras de anticuerpos, se puede ver que hay un incremento de día 0 a día 10, porque básicamente no hay a día 0, y en la muestra posttrasplante pasa exactamente lo mismo. Pasamos ahora a comentar los resultados del estudio de anticuerpos HLA. Encontramos 113 anticuerpos compartidos tanto entre el suero y el sobrenadante, 98 fueron exclusivos de suero, siendo mayoritaria la clase 1, mientras que en el sobrenadante encontramos 4 exclusivos, siendo mayoritaria la clase 2. Resultados parecidos en el posttrasplante, se encontraron 123 anticuerpos compartidos entre el suero y el sobrenadante, 79 exclusivos de suero y 1 solo exclusivo de sobrenadante. Les introduzco ahora un concepto que nos ha parecido ideal para la situación y son los anticuerpos inducidos por el embarazo. Pues bien, en la muestra pretrasplante encontramos que 7 de 8 mujeres los tenían presentes en suero y en cambio 4 de 8 los tenían presentes en sobrenadante. Si nos fijamos en el posttrasplante renal, aquí las cosas cambian un poquito. Sí que es verdad que 7 de 8 mujeres vuelven a tenerlos presentes en el suero, pero 2 casos cambian. Una se ha negativizado y otra se ha positivizado. En cambio, si miramos en el sobrenadante, se ha reducido, 2 de 8 mujeres los tenían presentes, pero 2 casos han perdido anticuerpos y una de ellas estaba tratada con rituximab. Les muestro ahora el análisis de anticuerpos por mismatch molecular en la muestra pretrasplante y en la muestra posttrasplante. Con estos resultados podemos decir que muchos de los anticuerpos encontrados en estas 8 mujeres pueden ser explicados por reactividad cruzada con epitopos paternos. Nuestras conclusiones. Hemos conseguido poner a punto una técnica para el estudio de las células B de memoria y la producción de anticuerpos HLA en el sobrenadante de mujeres con eventos sensibilizantes bien definidos, como en este caso es el embarazo. Hay menor cantidad de anticuerpos HLA detectados en sobrenadante que en suero. Los anticuerpos inducidos por el embarazo producidos por estas memory B cells también presentan un patrón más restrictivo similar para ambas clases. La comparación de los anticuerpos en suero y en sobrenadante en las muestras pre- y posttrasplante muestra una tendencia similar. Y finalmente, el valor de esta herramienta para la estratificación del riesgo inmunológico de los pacientes HLA sensibilizados en espera de un trasplante renal es actualmente objeto de estudio. Y estos son mis agradecimientos. ¿Alguna pregunta? Isabel. Gracias. Sobre la sensibilidad del sobrenadante, porque yo esperaba ver que hubiera más anticuerpos que en suero. Entonces, el hecho de que haya menos, no sé si eso ayuda o no. No sé, y sobre todo si lo habéis correlacionado con algún evento de rechazo. No, o sea, no sé, que haya menos anticuerpos en el sobrenadante yo creo que es lo normal, porque hay, entre comillas, hay que cazar esa célula B de memoria que está secretando anticuerpos y eso es bastante más complicado porque tenemos muchos millones de linfocitos. Lo que sí que es verdad es que no lo hemos correlacionado con rechazo. Ahora tenemos en marcha un estudio para ver si podemos ver si se secretan los mismos anticuerpos en este sobrenadante, si los podemos encontrar en 2 time points diferentes. Así que a lo mejor te puedo contestar más adelante. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias, doctora Sanz. Pasamos a la siguiente comunicación. El doctor Franco nos va a hablar sobre un estudio realizado de forma multicéntrica
titulado Enfermedad linfoproliferativa difusa post-trasplante renal, un estudio de cohortes con 12 años de seguimiento. Buenas tardes a todos. Este es un trabajo multicéntrico colaborativo que es el estudio GREAT llevado a cabo por el grupo GREAT. Primero quiero comenzar dando la definición de la enfermedad linfoproliferativa post-trasplante. Es un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por una proliferación de linfocitos después de un trasplante de órgano sólido y presenta un espectro muy amplio que va desde las hiperplasias hasta los linfomas agresivos. A ver qué pasa. No pasa. Ya. Bien. La incidencia de la enfermedad linfoproliferativa es muy variable y depende del tipo de trasplante, siendo el trasplante renal de una incidencia más baja, que es entre el 1 y el 2%. Es más prevalente en receptores de trasplante que en la población general y sus tasas de mortalidad son más elevadas. Las proliferaciones tienen su origen en linfocitos B principalmente y están muy ligadas en su patogenia al virus de Epstein-Barr. Aquí podemos ver una hibridación in situ en la cual se puede ver que hay una gran presencia de virus Epstein-Barr dentro de la proliferación de linfocitos. Se han descrito 4 factores de riesgo clásicos en la literatura. El primero de ellos es el ser un receptor para Epstein-Barr negativo que recibe donantes seropositivos, la carga de inmunosupresión, sobre todo representada por la cantidad de anticuerpos antilinfocíticos recibidos, el rechazo agudo y la infección por citomegalovirus. Varias circunstancias sobre la incidencia de esta entidad. Como ha descrito Kayan en su momento, parece ser que la incidencia parece disminuir con la época en que se produce el trasplante, de tal manera que él demostró que la incidencia en el periodo de pacientes trasplantados del 2002 al 2005 era inferior sobre la que se habían trasplantado previamente de 1998 al 2001. Y otra característica sobre la incidencia la describe Bustamante, y es que la incidencia de la enfermedad linfoproliferativa es mayor durante el primer año post-trasplante. En cuanto al pronóstico, es un pronóstico muy malo, o sea, es mucho peor en los pacientes que desarrollan la enfermedad que en los que no la desarrollan. Y entonces hay varios registros que establecen un poco el pronóstico, de tal manera que el registro francés argumenta y ha publicado que el 53% de los pacientes fallecen a los 5 años del diagnóstico, el americano el 64%, el australiano el 39% y en nuestro caso el registro español publicado en nefrología el 39% también de los pacientes fallecen a los 5 años. En cuanto a nuestro estudio, nosotros diseñamos un estudio observacional retrospectivo multicéntrico con 21 hospitales, que agrupaba una población total de 21.546 receptores adultos, receptores de un trasplante renal simple de cadáver o vivo y que se trasplantaron entre el 1 de enero del 90 al 31 de diciembre del 2009. El periodo de estudio era muy amplio, de 32 años, entre el 90 y el 2021. El objetivo del estudio era en 2 partes. Por un lado, queríamos saber los resultados a nivel global de la serie y por otro, queríamos comparar 2 cohortes de trasplante renal realizadas, unos en una década y los otros en la siguiente década. Queríamos estudiar en los 2, tanto global como en las cohortes, la incidencia de la enfermedad, la presencia de factores de riesgo y la supervivencia. Esta diapositiva muestra el diseño del estudio. Podéis ver que el periodo de trasplante es del 90 al 2009 y entonces podéis ver que las 2 décadas están seleccionadas de tal manera que el seguimiento es de 12 a 22 años. En la serie global destaca que encontramos 331 casos que son el 1,5% de la serie, la edad media es de 59 años, la mayoría eran varones, procedente de donante cadáver, el tiempo de desarrollo de la enfermedad era una mediana de 42 meses, eran primeros trasplantes, la mayoría eran linfocitos B y en una mayor
en una mayoría también encontrábamos virus Epstein-Barr en el tejido. Llamaba la atención que el 31,7% de los casos que desarrollaron la enfermedad no tenían ninguno de los factores clásicos de riesgo descritos. El 62,% de los pacientes falleció y la causa del fallecimiento en la mayoría de los casos fue por progresión de la enfermedad. Otra vez no pasa, joder. No pasa. Joder, ¿eh? Bueno. Ahora, a ver. Me ha sacado. Ay, ¿cuál es la suya? ¿Cuál dice? Utilice las flechas, ¿vale? ¿Esto? Sí, las flechas. Utilice eso. Bueno, volviendo otra vez a la presentación, la incidencia anual de la incidencia fue mayor durante el primer año post-trasplante y estabilizándose en el resto de los años. Y la incidencia acumulada fue de 0,98% de los casos a los 10 años. En cuanto a la supervivencia que he comentado antes, el 39% de los pacientes sobrevivieron a los 5 años y el 33% lo hicieron los injertos, de tal manera que cabe concluir que los pacientes que no fallecen habitualmente mantienen el injerto. En cuanto a la separación de las décadas, como podéis observar, no había diferencias significativas en la edad de los pacientes trasplantados en las diferentes décadas, en el seguimiento, en el momento de aparición de la enfermedad tampoco había diferencias. Sí llamaba la atención, como no podía ser de otra manera, que en la primera década había significativamente, los pacientes habían recibido más ciclosporina y acetoprina que en la segunda, en la que habían recibido FK y micofenolato. Llama la atención, bien. Bueno. A ver, llama la atención que en cuanto a la presentación de los factores de riesgo, significativamente había una mayor cantidad de pacientes que habían recibido inducción en la primera década frente a los de la segunda. Y también llamaba mucho la atención que la presencia de Epstein-Barr en el tejido era mayor en la primera década que en la segunda. También llamaba también mucho la atención que la incidencia era muy superior en la primera época respecto a la segunda, significativamente, y no había diferencias en cuanto a la evolución de los pacientes. Esta gráfica representa la supervivencia actuarial de pacientes y de injertos, y podéis ver que no había diferencias significativas en las 2 décadas. Joder, ¿eh? Tengo fatal, ¿eh? Ahora, pues nada. Ay, tantos años para llegar a esto. Bueno, podemos concluir por fin que la enfermedad linfoproliferativa en trasplante renal tiene una baja incidencia, que la mayoría de las proliferaciones se asocian a linfocitos B y presentan una importante relación con el virus de Epstein-Barr, que la entidad puede desarrollarse en ausencia de factores de riesgo clásicos y su incidencia es mayor en el primer año post-trasplante, presentando un mal pronóstico, que la incidencia de la enfermedad linfoproliferativa ha descendido drásticamente, posiblemente debido a la reducción de la infección viral post-trasplante y al cambio de inmunosupresión, pero la mala evolución de la entidad no ha variado. Y por último, quiero acabar con el comentario que hizo mi admirado José María Griño en el 11 Congreso de la Sociedad Catalana de Trasplante, en que dijo que este estudio representa el trabajo de toda una generación de nefrólogos de trasplante renal. Gracias. ¿Alguna pregunta?
resulta curioso que a pesar de las distintas décadas no hay cambio en la supervivencia de estos pacientes, a pesar de cambios probablemente en protocolos de tratamiento de las enfermedades linfoproliferativas. ¿Creéis, o sea, así en el análisis profundo, creéis que es por algo o que esto es independiente en la evolución de lo que se haga? Yo pienso que sí, que ha sido un resultado muy sorprendente porque nosotros esperábamos encontrar mayor supervivencia en la segunda década, pero lo que yo quiero un poco mostrar con el trabajo es la gravedad de la enfermedad linfoproliferativa. Es que realmente son entidades muy importantes, entidades muy graves, y el pronóstico es malo. Y el pronóstico es malo, yo creo que se le dé lo que se le dé. Entonces no ha habido diferencia. Es verdad que los números son muy grandes. Y al ser los números muy grandes, yo creo que se igualan mucho los porcentajes al ser tanta la distribución. Me llama mucho la atención que siendo mayor la diferencia de la seronegatividad de la primera parte del estudio a la segunda, no de significativo, y sin embargo la bajada de la utilización de inducción de tratamiento con policlonales sí de significativo. Me llama, si ves la diferencia de porcentaje, bueno, en resumen, es significativo la inducción. O sea, los pacientes que recibieron que presentaron la enfermedad linfoproliferativa en la primera década habían recibido porcentualmente más inducción. Sí. Y también detectamos más el virus en la proliferación de los de la primera década. Y yo pienso que es que lo que no solo ha cambiado la inmunosupresión, yo creo que ha cambiado mucho el tratamiento viral. Entonces, yo lo que pienso es que ahora tratamos mucho los virus y los vigilamos mucho. Vigilamos mucho el BK, vigilamos mucho el citomegalovirus y lo tratamos. Entonces, yo creo que indirectamente controlamos la carga viral de los pacientes y a lo mejor de alguna manera también controlamos el estigma. Vale, pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente. La siguiente presentación corresponde al grupo del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Presenta el doctor Rodrigo y el título es Influencia de la inflamación en la evolución de trasplante renal tras la recurrencia de la nefropatía IgA. Hola, buenas tardes. Bueno, yo hago el trabajo es una exposición en representación del grupo del trasplante de la SEN, del Centra, en el que habían participado pues, el hospital nuestro, el Hospital Regional de Málaga, el Hospital del Mar, Puerta del Mar y el doctor Peset. Y no tenemos conflictos de interés. La incidencia recidiva de la nefropatía IgA se ha estimado más o menos 25 o 30% en distintas series. Y aunque inicialmente se decía que esa recidiva no tenía una influencia en la supervivencia a largo plazo del trasplante, estudios ya más tardíos con largo tiempo de evolución demostraron que realmente importaba más allá del quinto o décimo año, ¿no? De tal manera que se ha identificado que hay varios factores de riesgo de mala evolución y que en estas series que permiten distinguir qué pacientes van a ir mal, si nosotros llegamos a identificar muy bien a estos pacientes, podremos en el futuro, con terapias más dirigidas que se están desarrollando, poder mejorar el pronóstico de estos pacientes. Entre los factores de riesgo de la recurrencia de la enfermedad de la nefropatía IgA, pues se ha hablado de la posibilidad de la terapia con esteroides, se habla de la menor edad del receptor, desde luego el peor filtrado glomerular pues, se relaciona con peor evolución, una mayor proteinuria también, y los hallazgos histológicos, inicialmente se habló sobre todo de la presencia de semilunas como un factor de mal pronóstico, de mala evolución del trasplante, pero también se ha demostrado posteriormente que en algunas publicaciones la clasificación de Oxford de la nefropatía IgA extendida al trasplante pues, puede ser útil para ver qué pacientes, para identificar qué pacientes pueden ir peor. Lo que no está analizado es que si la presencia de inflamación, tanto clínica como subclínica, que sí se sabe que influye a largo plazo en una peor evolución del trasplante renal, pero específicamente el grupo de pacientes con recurrencia de nefropatía IgA no se había analizado de forma detallada, ¿no? Y esto es una idea que había propuesto el doctor Domingo Hernández y el grupo en total pues, lo hemos intentado llevar a cabo. El objetivo, por tanto, sería analizar en un grupo de pacientes con recurrencia demostrada de nefropatía IgA si la inflamación en el injerto pues aumentaba el riesgo de pérdida del injerto renal. Para ello, bueno, hicimos un estudio retrospectivo multicéntrico
con los centros que hemos mencionado, los criterios de inclusión eran pacientes que hubieran tenido un diagnóstico de recurrencia de la nefropatía IgA y que también tuvieran demostrado en el riñón nativo la nefropatía IgA, y en los que se pudiera revisar o se dispusiera de los criterios de Banff y de la clasificación de Oxford. La variable dependiente sería la supervivencia del injerto censurando por muerte a largo plazo. En los resultados, al final, en el grupo en total se recogieron 63 pacientes. El tiempo de seguimiento mediano post-trasplante fue de 102 meses. El tiempo de seguimiento hasta recurrencia fue 53 meses. Esto es parecido más o menos a otras series. 3 pacientes fallecieron y 23 pacientes llegaron a perder el injerto renal. Esto de que sean solo 23, pues en la serie es bastante alto, pero claro, limita luego la capacidad estadística de lo que podemos demostrar en la serie, ¿no? El tiempo mediano desde la recurrencia hasta la pérdida del injerto fue, en los pacientes que habían perdido, de 30 meses. La edad media de los pacientes incluidos era de 48 años, un 13% de pacientes habían recibido un donante de vivo, retrasplantes de 16%, un tercio de ellos habían recibido timoglobulina, un tercio hicieron función retrasada en injerto. En el momento de la biopsia de la recurrencia, el filtrado medio era de 46 y la proteinuria media de 1,7 gramos. Aquí están los datos histológicos. Los pacientes que tienen I2 o I3, más de un 25% de inflamación, pues era un 17%. Los pacientes que tienen más o igual de T2 era un 11%. Y los criterios de hiperplasia mesangial, pues un 52% tenía más del 50%, de hipercelularidad endocapilar un 38%, lesión segmentaria un 44%, el T1 y el 2, que representaría lo que tiene más de 25% de atrofia tubular, sería un 44%, y el C1 y C2, que sería lo que tiene cualquier grado de presencia de semilunas, pues era un 24%. Estos ya son los resultados en relación con la capacidad de identificar qué pacientes tenían más riesgo de pérdida del injerto. La edad del receptor en el momento de la recurrencia no se relacionaba, sí se relacionaba el número de meses a la recidiva, luego factores ya bien conocidos, el filtrado glomerular, la proteinuria, la tensión arterial sistólica, por supuesto, se relacionaban con un mayor riesgo de pérdida en el análisis multivariante. Como veis, los datos de función renal, por ejemplo, en la inducción no tuvo ninguna influencia, el tacrolimus era protector y la ciclosporina era un factor agravante, que es lo que expreso en esta gráfica. Realmente esto es indistinguible de si hacemos el análisis por décadas o por tiempo post-trasplante, ¿no? Quizá esto de datos no podemos atribuirlo solo al uso del tacrolimus, sino a las mejoras en las terapias en conjunto de los trasplantados. Respecto a los valores del MEST, las variables que se relacionaban con un mayor riesgo de pérdida del injerto, la hipercelularidad mesangial no se relacionaba, la hipercelularidad endocapilar tampoco, se relacionaba sin alcanzar significación estadística la lesión segmentaria, y como veis en las gráficas, el tener grado de semilunas de forma significativa se relacionaba con un mayor riesgo de pérdida, y también el tener más atrofia tubular se relacionaba con un mayor riesgo de pérdida. Respecto al endpoint principal del estudio, que era el grado de inflamación, como veis en la gráfica, el tener una inflamación más del 25%, aunque el hazard ratio es de 2,1, no llegaba a tener significación estadística, y se ve en esta gráfica, y en cambio tener una tubulitis con más de 5 células, pues tenía una hazard ratio de 2,9 y era significativo, y es lo que se intenta expresar en esta gráfica. Por tanto, la inflamación en el análisis univariante sí que parece que se relacionaba con un mayor riesgo de pérdida de injerto tras la recurrencia. Realmente os digo que el número de casos era limitado, teníamos solo 23 pérdidas, y para hacer un análisis multivariante pues era realmente bastante complicado, ¿no? Dándole muchas vueltas, bueno, esto tiene porque a veces no todo sale, pero bueno, corrigiendo con el MESC agregado, pues sí podemos decir que el grado de tubulitis mantenía la significación estadística. Por supuesto, cuando analizamos en relación, teniendo en cuenta el filtrado, la proteinuria, la tensión sistólica, no se demostró que la inflamación fuera independiente. Yo creo que esto es un efecto realmente de la N, porque la serie se ha ido completando a lo largo del tiempo, se han incorporado 3 centros más, tenemos ahora más información. Para la presentación, pues no puedo concluir que la inflamación se relaciona con un mayor riesgo de pérdida, pero bueno, eso ya lo contaremos a lo mejor el año que viene, ¿no? Para concluir,
aparte de los factores de riesgo relacionados con peor evolución del trasplante, de la recurrencia de la nefropatía IgA, como el filtrado, la platinurina, la tensión y las semilunas ya conocidos, yo creo que hay que tener en cuenta también el grado de inflamación, sobre todo la tubulitis, que puede influir en una peor evolución tras la recidiva. Y el incluir estos criterios de Banff en el análisis de los factores de riesgo de pérdida, pues nos pueden permitir identificar mejor a los pacientes que tienen más riesgo de pérdida del injerto tras la recurrencia. Muchas gracias. María José y Enrique, que están por ahí, cuando queráis. Enhorabuena por el trabajo. Quería preguntaros, ¿tenéis datos de la hematuria, es decir, datos de la microhematuria, si fue un factor de riesgo? Pues en la serie más grande no he encontrado que tuviera relación del riesgo. Más que hematuria lo habíamos metido como cruces de hemoglobina, que era algo más tal, y era el dato que disponimos y no se relacionó. Lo digo porque sí que hay trabajos ya en riñones nativos que la microhematuria es un factor de riesgo para la mala evolución. Y luego pregunta así a los resultados, dado que hay un porcentaje elevado que se pierden de injertos, ¿merecería la pena en estos casos de IgAs agresivas hacer biopsias de protocolo y anticiparse a que no tengan tanta proteinuria y tanto deterioro de función renal? Pues yo creo que si en el futuro tenemos terapias mejores para la IgA, pues yo creo que casi estaremos obligados, ¿no? Porque realmente muchas veces no sabemos si tienes una IgA sin proteinuria, sin deterioro de función renal, parece que son las que van a tener claramente mejor pronóstico. Es una pregunta interesante, ¿no? Pero yo no sé si podemos contestar. De luego, si tuviéramos ahora una terapia eficaz para nefropatía IgA de forma específica y para la recurrencia nos podría valer, pues yo creo que deberíamos ser más agresivos en el tema de la biopsia. Estoy de acuerdo. Emilio, enhorabuena por liderar este trabajo. Yo una pregunta es relacionada con Eduardo, que es acerca de la indicación de la biopsia, ¿no? Que parece que tiene 1,7 gramos de proteinuria cuando se biopsia, no sé, que entiendo que el curso benigno de la recidiva de IgA hace que en paciente que hace una microhematuria en algún momento determinado sin proteinuria y sin deterioro de función renal no se biopsian, y si tú tienes, después de ver que la inflamación aquí puede jugar un papel, si debemos ser más agresivos o anticiparnos más, como comentaban, ¿no?, a la biopsia. Y la otra, si estos pacientes, que entiendo que sí que se encuentra inflamación intersticial y tubular, se tratan o se trataron en la serie que tenemos, ¿no? Pues con bolus de esteroides. Tenemos la información. Analizando así de forma detallada es difícil saber si unos se trataron y otros no. A veces ya sabes, estas cosas de series retrospectivas, a veces es difícil saber. A veces dices, oye, ¿por qué este no se ha tratado? ¿No? Se cumpliría a veces criterios para tener un rechazo más agresivo. Puede ser que haya problemas a veces, pues a veces estas series, pues a lo mejor hay parte más recogido, ¿no? Hay que pensar también que es una serie que es de muchos años. Hay pacientes que son de antes de la década de los 90. O sea, son muchos años, son solo relativamente pocos centros. Yo creo que si se agregan más centros va a dar información más interesante. Pero claro, hemos cambiado tanto lo que hacemos a lo largo de los años. Yo creo que si miramos la evolución de las medias de proteinuria cuando se ha biopsiado a lo largo del tiempo, seguro que ahora biopsiamos con 500 miligramos y no esperamos a 1700, ¿no? Estamos fuera de tiempo ya, perdona. Pasamos. Muchas gracias, Rodrigo. Pasamos a la siguiente comunicación. Recurrencia de la nefropatía membranosa en el trasplante renal por la doctora Buxeda, y es un estudio multicéntrico. Vale, buenas tardes. Bueno, pues siguiendo con los trabajos multicéntricos de recurrencias post-trasplante, os presento los resultados de recurrencia de la nefropatía membranosa en el trasplante renal. Es un trabajo en colaboración con los grupos de Centra y Glossen. No tengo conflictos de interés relacionados con la presentación. La nefropatía membranosa sabemos que es la segunda causa de proteinuria nefrótica en el receptor de trasplante renal, solo precedida por la glomerulopatía crónica del trasplante. La tasa de recurrencia varía bastante entre los diferentes estudios, entre un 18 y un 57%, siendo mayor en cohortes con biopsias de protocolo. La causa está relacionada con el mismo trastorno autoinmunitario glomerular causante de la enfermedad renal crónica en riñones nativos. Como principal causa tenemos los anticuerpos frente al antígeno del PLA2R. Y sabemos que hay dos picos de incidencia. Se han descrito un primer pico entre los 13 y 15 meses post-trasplante y un segundo pico a los 5 años post-trasplante.
En cuanto a los factores de riesgo, los más destacados son los títulos elevados del anti-PLA2R pretrasplante, la proteinuria pretrasplante, sobre todo cuando es mayor a 10 gramos, y la predisposición genética, particularmente los portadores de alelos de riesgo como el HLA-DR3 o el DQA10501 o 0505. Es importante destacar que se considera una enfermedad progresiva independientemente del grado de proteinuria, y esto es así porque la progresión de la proteinuria es frecuente, incluso cuando las cifras al diagnóstico son bajas, y además hay una menor posibilidad de remisión espontánea. La monitorización clínica e inmunológica nos puede ayudar a predecir y a detectar la recurrencia de forma precoz y también a predecir su evolución. De hecho, sabemos que la detección de PLA2R pretrasplante tiene un elevado valor predictivo positivo para recurrencia, sobre todo si estos títulos son elevados. Y también la detección post-trasplante puede predecirnos una evolución más tórpida de la recurrencia. Además, como se ha descrito que esta enfermedad post-trasplante es una enfermedad progresiva, las últimas guías KDIGO de 2020 indican el tratamiento inmunosupresor con rituximab en proteinurias mayores a 1 gramo, tanto si el paciente estaba ya en tratamiento con YKS-2 o no. Entonces, los objetivos de nuestro trabajo fueron caracterizar la incidencia y forma de presentación de la nefropatía membranosa recurrente post-trasplante en una cohorte española y evaluar los resultados del injerto renal según las tasas de proteinuria y el manejo terapéutico. Para ello, hicimos un estudio multicéntrico retrospectivo observacional en el que incluimos receptores de trasplante renal con nefropatía membranosa confirmado mediante biopsia como enfermedad renal primaria. Se incluyeron un total de 71 pacientes en 6 centros españoles trasplantados entre el año 91 y el 2019. Los centros son los que podéis ver en el mapa. Y la mediana de seguimiento post-trasplante fue de 8,5 años. Y en total de los 71 pacientes trasplantados, 18 presentaron recurrencia y 53 no. Vamos a presentar primero los resultados de la recurrencia post-trasplante. Hubo una incidencia acumulada a lo largo de todo el seguimiento del estudio de un 25,4%, con un tiempo post-trasplante hasta la recurrencia de 18 meses aproximadamente. Y en esta tabla podéis ver los resultados, las características basales de los dos grupos, los pacientes que recurrieron versus los que no. Como podéis ver, no hubo diferencias en cuanto a la edad del diagnóstico de la enfermedad de base, tampoco en la forma de presentación clínica de la nefropatía membranosa en los riñones nativos, en el tiempo hasta la terapia renal sustitutiva, tipo de terapia renal sustitutiva y tiempo en diálisis. Y tampoco observamos diferencias entre los dos grupos en cuanto a las características del receptor. Las características de los donantes también fueron similares entre los dos grupos, igual que la inmunosupresión y algunos de los outcomes, como la función retrasada del injerto, los DSA de novo o el rechazo del injerto. Sí que vimos diferencias en cuanto a la década, al diagnóstico de la recurrencia. Vimos que esta era más frecuente en la última década del estudio y esto lo atribuíamos a que probablemente el diagnóstico se haya mejorado. En cuanto a la función renal entre los dos grupos, vimos que no observamos diferencias en cuanto al filtrado, pero sí que observamos diferencias en cuanto a la proteinuria desde los 3 meses post-trasplante y en todos los periodos de seguimiento. Y, de hecho, la proteinuria precoz fue, en el estudio, en el análisis multivariante, fue el único factor de riesgo independiente para recurrencia. Observamos también el efecto de la inmunosupresión de mantenimiento en la recurrencia. No observamos diferencias entre los dos grupos en cuanto a al ratio de concentración dosis de tacrolimus, a la dosis de micofenolato ni a la dosis de corticoides. Seguidamente voy a presentar los resultados de la pérdida del injerto. En este caso voy a presentar solo aquí los resultados de los 18 pacientes que presentaron recurrencia. No observamos diferencias en cuanto a la forma de presentación clínica de recurrencia entre los que presentaron pérdida y los que no. Tampoco en el filtrado en el momento de la recurrencia, pero sí que observamos diferencias en cuanto a la proteinuria en el momento de la recurrencia, en la proteinuria media durante todo el seguimiento y en el filtrado después del tratamiento de la recurrencia. Analizamos también algunos datos histológicos y no observamos diferencias entre los dos grupos. Tampoco observamos diferencias en cuanto al tratamiento recibido entre los dos grupos. A destacar que el rituximab solo se utilizó en aquellos pacientes con proteinurias de más de 3 gramos.
Y tampoco observamos diferencias en el número de remisión completa, remisión parcial o remisión espontánea. Pero sí que quería destacar que ninguno de los pacientes con remisión completa presentó pérdida del injerto. Luego analizamos, también quisimos ver el efecto de la inmunosupresión de mantenimiento en la remisión. No vimos diferencias en cuanto al ratio de concentración dosis de tacrolimus en los que remitieron versus los que no, pero sí que vimos que aquellos pacientes con remisión espontánea tenían niveles de ratio concentración dosis mayores al año, y también cuando analizamos los diferentes periodos previos a la recurrencia. En cuanto al análisis multivariado, vemos que el único factor de riesgo independiente para pérdida del injerto era el filtrado glomerular después del tratamiento de la recurrencia. Analizamos también la supervivencia global. Las curvas Kaplan-Meier muestran que la pérdida del injerto por muerte censurada no observamos diferencias significativas entre los dos grupos, y tampoco en cuanto a la supervivencia del paciente. Sí que quería destacar las limitaciones de este estudio, y es que la evaluación de test inmunológicos como el antiplado SER y la trombospondina que se realizaron durante el seguimiento e incluso en el pretrasplante fueron muy limitados, y por tanto no hay datos en cuanto a este aspecto. Finalmente, como conclusiones, una cuarta parte de los pacientes con nefropatía membranosa como enfermedad renal primaria recurren tras el trasplante sin que ello impacte de forma clara en la supervivencia del injerto. La aparición de proteinuria de forma precoz es un factor de riesgo monitorizable. Los pacientes con pérdida de injerto tienen mayor proteinuria durante el seguimiento, sin embargo, los valores de filtrado glomerular después del tratamiento de la recurrencia son el único determinante de supervivencia del injerto. No hemos observado relación entre la dosis y niveles de la inmunosupresión de mantenimiento y el diagnóstico de recurrencia, pero, sin embargo, los pacientes con remisión espontánea presentan un mayor ratio de concentración dosis de tacrolimus previo a la recurrencia. Y, finalmente, la realización de tests inmunológicos pre- y post-trasplante para la monitorización sigue siendo limitada. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Por biopsia. No, lo analizamos y no se relacionó. Perdona, relacionado con la pregunta, ¿el diagnóstico se hizo por biopsia de diagnóstico o biopsia de protocolo? O sea, había centros que hacían biopsias de protocolo y otros que no, pero los pacientes los dos grupos se analizaron según presentaban diagnóstico de recurrencia versus no. O sea, de los que no presentaron recurrencia, de hecho, había pacientes que no tenían biopsias y algunos de ellos no tenían ninguna biopsia de seguimiento, pero por datos clínicos, a priori, pues no habían presentado ningún signo de recurrencia. Pero alguno de ellos tenía 0,5 o 0,4 de proteinuria. Me he visto las medias. Algunos de los que no biopsiáis y no se supone que tiene... Bueno, la media de los que... sí, algunos tenían 0,5 y a pesar de eso es verdad que no tienen ninguna biopsia. Sí. Es verdad que la serie, o sea, el 50% de los casos son previos al 2010. O sea, que quizá en ese momento primero no se hacían tantas biopsias de protocolo, la mayoría de los centros no las hacíamos y quizá los criterios de la biopsia pues no eran los mismos quizá que tenemos ahora, ¿no? Entonces, en esa que, lo digo porque nosotros hemos tenido un caso en el que se ha hecho un diagnóstico sin proteinuria y pensábamos que era otra cosa y apareció una membranosa. ¿Hay algún grupo en el que lo tengáis diagnosticado por biopsia y todavía no haya aparecido la proteinuria? Sí. No sé si en este estudio están incluidos, pero por ejemplo también hemos tenido algunos casos que se diagnostican por biopsia de protocolo, pero el paciente no había tenido... Y no tenía analizados esos datos todavía, ¿no? No. ¿Alguna pregunta más? Sí, entonces si nos encontramos con una recaída de la membranosa, tal como habéis dado los datos, ¿qué hacemos? ¿Optimizamos el tacrolimus o...? Claro, decir que o sea, los datos son muy limitados porque realmente solo hay 5 pacientes que presentan remisión espontánea, entonces es verdad que es muy limitado, pero a priori, ¿no? Obviamente se necesitan más estudios, pero sí se recomendaría, ¿no? A priori con estos resultados, pues optimizar el tacrolimus y sobre todo cuando la proteinuria es mayor a 1 gramo, pues ya según las nuevas guías, ¿no? De las que digo, pues ya sería tratamiento con rituximab, que aún no se está haciendo del todo. ¿Alguna pregunta más? Nando, ¿te animas? ¿No? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.
La siguiente presentación también es del grupo del Hospital... Marta, ¿presentas tú? ¿Sí? Sí. Del grupo del Hospital del Mar, presenta la doctora Marta Crespo con el título de Estudio de anticuerpos no HLA en receptores de trasplante renal con biopsia a 1 y 3 años. Cuando quieras, Marta. Vale, buenas tardes. Gracias por tener la oportunidad de presentar este trabajo. No tenemos un conflicto de interés, sí tenemos un conflicto de interés, porque Inmucor nos dio los reactivos y los kits para poder realizar este estudio de anticuerpos no HLA. Bueno, todos sabemos que la detección de anticuerpos anti-HLA peritrasplante, antes o después del trasplante, se asocia con frecuencia a la aparición de rechazo y a peores resultados en cuanto a supervivencia. Y también sabemos que podemos enfrentarnos a un rechazo mediado por anticuerpos histológico o lo que parece un rechazo mediado por anticuerpos y no encontrar anticuerpos anti-HLA en el suero del paciente en ese momento. Y hemos explorado la participación de otros anticuerpos no HLA clásicos, entre comillas, como pueden ser los MICA o los anticuerpos frente a los receptores de la angiotensina 1. Sin embargo, además de estos anticuerpos, se ha ido acumulando evidencia de diversos grupos sobre el papel que pueden jugar anticuerpos frente a múltiples dianas antigénicas. Y se han desarrollado algunos paneles multiplex con la intención de poder evaluar no solo un anticuerpo no HLA, sino muchos, de manera que se nos complica el análisis como nos ocurre con los HLA, ¿no? Que tenemos que mirar muchas bits al mismo tiempo. Y vamos a hablar del kit que ha desarrollado Inmucor. Nace en el Laboratorio de Inmunología de la Universidad de California, Los Ángeles, y aunque al final lo que se propone es un kit de 77 proteínas, no sé si podéis ver ahí, es solo a nivel informativo. El estudio parte de hacer un screening de un microarray con 9.000 proteínas, es decir, que realmente es ambicioso. A partir de ahí se empiezan a seleccionar y al final del grupo de Los Ángeles se obtienen 19 proteínas que se incluyen en el kit junto con otras 48 que proceden del estudio de otros centros. Y de esas 77 proteínas se publica un artículo que evalúa la asociación con rechazo en trasplante cardíaco y se observan que 10 de esas proteínas están asociadas con la aparición de rechazo cardíaco. Este kit múltiples ha sufrido variaciones intentando optimizarlo y en una versión siguiente con 82 proteínas fue evaluado por el grupo de Leuven, de Bélgica, el grupo de Martin Nassens, que encontró, como veis ahí en la diapositiva, fundamentalmente que un determinado número de anticuerpos anti-no HLA se asociaba con una peor supervivencia del rechazo y encontraron algunos anticuerpos que se asociaban con el desarrollo posterior de rechazo mediado por anticuerpos. Hemos tenido la oportunidad de utilizar este kit en una versión siguiente, es decir, con alguna modificación en las proteínas en cuanto a cómo funcionan las proteínas y su purificación y la colocación en los bits. Y el objetivo del trabajo que presentamos fue evaluar con este kit la presencia de anticuerpos frente a antígenos no HLA en receptores de trasplante y su relación con los resultados del trasplante. En primer lugar, presentaremos la descripción de la presencia de estos anticuerpos pretrasplante y su asociación con resultados tipo supervivencia del trasplante, muerte censurada y del paciente, la aparición de rechazo y la función del injerto, que esa no la vamos a presentar. Y luego evaluar la dinámica de estos anticuerpos desde el pretrasplante hasta el post en puntos 12 y 36 meses y su asociación con resultados. La población de estudio la componen 133 receptores de trasplante renal de un número amplio que han sido incluidos en estudios de mecanismos inmunológicos de rechazo en nuestro centro desde el año 2010. Esta es una cohorte de receptores de trasplantes trasplantados consecutivamente y que además tienen biopsia entre 2013 y 2015. Todos disponen de sueros pretrasplante a los 12 y 36 meses y biopsia de protocolo a los 12 y a los 36 meses. Obviamente recogimos todos los datos y las variables que pudieran tener interés para nuestro análisis estadístico. Los sueros se habían analizado prospectivamente para identificar la presencia de anticuerpos anti-HLA frente al donante y de forma retrospectiva empleamos el kit para el estudio de anticuerpos no HLA. Y además todas las biopsias habían sido categorizadas
autorizadas por el equipo de investigación, y aquí veis muy pequeñito, porque no es el objetivo ahora, bueno, pues cómo cambian las biopsias a 12 y a 36 meses y las categorías. Sí que os cuento que en el análisis hemos agrupado las categorías 2, 3 y 4 y hemos hablado de rechazo, en todas, agrupando las 3 categorías, porque si no la N de rechazos pues era muy chiquitita, y también que hemos aplicado la clasificación de Banff de 2017 e incluimos dentro de la categoría 2 aquellos pacientes que tienen una histología sugestiva de rechazo mediado por anticuerpos, aunque no tuvieran los anticuerpos en el momento de la biopsia o no tuvieran C4D. El estudio con el kit de antígeno no HLA aislado es semejante al estudio que realizamos con los kits de antígeno aislado HLA, la misma metodología, y el resultado se obtiene pues también una gráfica con MFI para las distintas bolas, y cada bola lo que tiene en su superficie es un antígeno HLA determinado. Aquí, en vez de hablar de un MFI concreto a partir del cual lo consideramos positivo, lo que hacemos es obtener el ratio de MFI de cada antígeno con el suero del paciente y el suero control limpio, y si el ratio es superior a 1 y si además el valor de ese MFI, corrigiéndolo por el fondo, es también superior al umbral del que tiene el antígeno de un suero control, lo consideramos positivo. Las bolas, en nuestro caso, expresan en el kit que hemos tenido la oportunidad de utilizar, emplean 60 antígenos aislados diferentes. Esto es imposible de leer, pero unos son antígenos de la membrana, otros son antígenos citoplasmáticos, etcétera, o del núcleo incluso. Aquí os muestro las características de la población. La verdad es que es una población relativamente estándar, unos pacientes, pues estamos hablando del año 2013-2015, de 55 años, todos biopsiados. Probablemente aquí los pacientes más mayores pues no están, porque tiendes a biopsiarlos menos porque te parece que pueden correr más riesgos. En cuanto a la causa de la enfermedad renal inmunomediada, pues bueno, lo veis ahí, un 22%. Las características del donante pues también relativamente estándar. Sí que hay un 17,7% de trasplantes de donante vivo en esta cohorte en concreto. En el momento pretrasplante, 5 pacientes tienen anticuerpos DSA, 9 reciben un retrasplante, y a los 12 meses, veis aquí, 12 pacientes tienen anticuerpos, la mitad de nuevo, la otra mitad preformados, y a los 36 meses, pues veis 13, 5 son de DSA. El seguimiento ha sido hasta 79 meses de mediana y la pérdida del injerto ha sido del 9%. Lo que os voy a mostrar es... No, ha ido para atrás. Está yendo para atrás en vez de para adelante. Vale. En cuanto a la situación pretrasplante, hemos detectado anticuerpos no HLA en 89% de los 113 pacientes, eso es aproximadamente un 80%. Aquí veis el número de anticuerpos por paciente. Aquí muchos pacientes con un solo anticuerpo no HLA y muy poquitos pacientes que tengan muchos anticuerpos no HLA en el momento pretrasplante, y los anticuerpos no HLA más frecuentes son estos que aparecen aquí, la tiroglobulina, GSTT1, bueno, veis un poquito. No hemos encontrado en el primer análisis que hemos hecho una asociación clara de ninguno de estos anticuerpos no HLA con rechazo, como os decía, considerando el rechazo completo, las categorías 2, 3 y 4, o con la supervivencia del injerto. Lo que sí que hemos encontrado es que el número de anticuerpos no HLA pretrasplante se asocia con la supervivencia del injerto, y veis aquí que aquellos que tienen más de 6 anticuerpos no HLA tienen una supervivencia que los que tienen menos, pero no hemos sido capaces de ver que un anticuerpo concreto sea el que se repite en todos esos casos. No son muchos los casos que tienen más de 6 anticuerpos, son 14, y lo único que encontramos, y yo no sé explicarlo en este momento, es que fue más frecuente el trasplante preventivo en este grupo, y que además recibieron un trasplante de donante vivo. Probablemente estas dos variables están relacionadas, recibieron un trasplante preventivo de donante vivo, me imagino. En cuanto a la dinámica de los anticuerpos, ¿qué pasa del pre al post? Pues la frecuencia, o sea, la cantidad de pacientes que tienen anticuerpos no HLA es semejante pre y post trasplante, alrededor del 80%. Y veis aquí un poco la dinámica de los anticuerpos.
en el pre y en el post a los 12 meses y a los 36 meses. Veis que los picos pues más o menos coinciden y es el antígeno o la diana antigénica más frecuente en el pretrasplante, parece que tiende a serlo también en el posttrasplante. Y os muestro lo único que hemos encontrado en este momento como más sólido en cuanto a asociación, y es la asociación con rechazo mediado por anticuerpos con diagnóstico completo o con diagnóstico incompleto porque le falten los anticuerpos anti-HLA o el C4D de estas dos proteínas o de estas dos dianas antigénicas, GSTT1 y P2RY11. Aquí os pongo, pues GSTT1 se localiza en el citoplasma y hay estudios que muestran su asociación con rechazo fundamentalmente en trasplante hepático, pero hay alguna publicación, os pongo ahí, del grupo de Sevilla del año 2009 que también encontró asociación con rechazo mediado por anticuerpos en trasplante renal. Y P2RY11 se localiza en la membrana celular y se ha asociado también con rechazo en otros estudios. En conclusión, hemos sido capaces de detectar, utilizando este kit, anticuerpos frente a antígenos no HLA en una cohorte de trasplante con pocos eventos de rechazo y hemos evaluado su impacto. Pretrasplante, el 80% de los receptores presenta algún anticuerpo no HLA. La presencia de más de 6 anticuerpos se asocia con peor supervivencia del trasplante, muerte censurada. Observamos un porcentaje y un perfil de anticuerpos pre y a los 12 y 36 meses que es semejante, y en el posttrasplante, como os decía, hemos encontrado que estas dos dianas antigénicas podrían identificar, cuando se producen anticuerpos frente a ellas, un mayor riesgo de desarrollo de rechazo mediado por anticuerpos a los 36 meses del trasplante. Obviamente esto es un trabajo de mucha gente. Hubo un estudiante que es el que aparece el primero como autor haciendo su trabajo de fin de máster involucrado, y un montón de gente en el laboratorio y gente que a lo mejor no está en la foto pero que ha trabajado mucho. Gracias. ¿Alguna pregunta rápida? ¿Esto quiere decir que tal vez la presencia de este número de anticuerpos supusiera que son pacientes de alto riesgo y que deberíamos de hacer inducción de otro tipo? Creo que es pronto para decirlo. Yo creo que es muy pronto y muy preliminar. De hecho, yo creo que me he ido animando con el valor que tienen los anticuerpos según revisaba las diapos y digo, bueno, pues si no está tan mal. Pero la primera impresión es un poco dispersa la información, porque tienes, vale, más de 6, pero en uno son estos 6, en los otros son estos otros 6. Es difícil. Más HLA, que aquí no hemos discriminado HLA sí o no, pero el grupo de Leuven sí que discrimina, y lo que yo os he contado, que no lo he dicho, es en pacientes que no tienen anticuerpos anti-HLA donantes específicos, que eso es importante. Rápido. Ay, perdona. Muchas gracias, Marta. Yo por ahí veo un poco la cosa, que después de esta primera parte del estudio que nos has contado, ¿qué interés práctico le ves a que utilicemos esto? El problema, a veces nuestros inmunólogos nos dicen, es que no lo sé casi ni interpretar. No sé si este límite es positivo, ¿por qué +1 y no +2 o +3? El hecho de que no haya una dinámica, que no haya un cambio entre el pretrasplante y posttrasplante, que me cuesta mucho interpretar qué hago con ese paciente que me sale que tenga estos tipos de anticuerpos. No sé qué piensas. A mí me cuesta un montón también, y sobre todo porque yo creo que esto es un trabajo en desarrollo. Es decir, que del kit que utilizaron en Bélgica, ese kit incluía anticuerpos, o sea, la diana antigénica de los receptores de angiotensina 1. En el que hemos empleado nosotros, no. ¿Por qué? Porque es una proteína que es muy complicada de purificar, unir a los bits y no sé qué. Y están teniendo problemas con eso. O sea, que la proteína, que es muy reactiva en un microarray de proteínas y tal, luego en el Luminex con los bits y tal no funciona igual de bien. Entonces yo creo que todavía no tenemos conclusiones, porque os he mostrado 2 estudios previos y el nuestro, y no estamos utilizando las mismas proteínas ni los mismos bits. O sea, que está en proceso, y yo creo que es posible que nos pueda aportar información sobre el riesgo y nos ayude a lo mejor a decidir inmunosupresión de inducción o algo así, no lo sé. Muchas gracias, Marta.
Venga, Emilio, rapidísimo, rapidísimo. Solo una pequeña. Estamos al primer día del congreso. Son moléculas que no son polimorfas. ¿Por qué algo que deberíamos tener todos, unos anticuerpos? En principio, tengo que revisar si o sea, no son polimórficas como el HLA, pero es posible que alguna de ellas tenga alguna variación tal, y esto me tendría que mirar lo de las 60 y ahora me has pillado, o sea que luego te doy. Y luego el tema es que quedan expuestas, o sea que teóricamente es probable que estas antígenos, estas proteínas se conviertan en diana antigénica cuando quedan expuestas, porque muchas de ellas son citosólicas, nucleares, es decir, que de forma normal, y por eso también me hace, o sea, tiene como menos sentido todavía el trasplante de vivo, en el que tienes menos isquemia, menos daño, menos destrucción del tejido y menos posibilidades de que queden expuestas proteínas que normalmente no ven nuestros linfocitos y que por tanto no crean respuesta. Y entonces a lo mejor cuando la ven, cuando se expresa, porque hay daño en la célula y queda expuesto, entonces es cuando se puede generar una respuesta antigénica. Bueno, una hipótesis que no sé muy bien. Da pena cortar, pero... No. Perdona. Seguimos con la siguiente comunicación. Mejoría del perfil cardiovascular en trasplantados diabéticos tratados con inhibidores del cotransportador sodio-glucosa por la doctora Sánchez Fructuoso y también un estudio multicéntrico. Buenas tardes a todos. No he traído las diapositivas del Congreso, no tengo ningún conflicto de interés con la charla. Bueno, no os voy a hablar ahora de los beneficios renales y cardiovasculares de los ISGLT2 porque son los reyes del Congreso. Sí decir que sus efectos adversos, sobre todo las infecciones micóticas genitales y también un miedo a un aumento de infecciones urinarias y de fracaso renal agudo, ha hecho que estos enfermos no hayan entrado en los ensayos clínicos de trasplante, o sea, los trasplantados no hayan entrado en los ensayos clínicos con estos fármacos y que su uso se haya retrasado en el trasplante renal. Esto, vale. Hasta ahora hay solamente 4 ensayos clínicos en marcha, 3 de ellos con un número muy bajo de pacientes, con lo cual probablemente la potencia estadística no sea suficiente. Y solo hay un ensayo que reúne ya un número importante, 220 pacientes en Brasil, pero como veis es para valorar la evolución de la disfunción del injerto renal e incluye pacientes tanto diabéticos como no diabéticos. Por lo tanto, lo que podemos saber, si revisamos la literatura médica, es lo que se ha publicado en estudios fundamentalmente observacionales. Fijaos que solamente hay un ensayo clínico con 22 casos, 22 pacientes en rama empagliflozina frente a 22 en rama placebo, con lo cual potencia estadística ninguno, conclusiones prácticamente ningunas. Cuando iniciamos este estudio solamente había 221 pacientes publicados en la literatura médica trasplantados renales diabéticos tratados con inhibidores de SGLT2. Nuestro objetivo fue investigar en la práctica clínica habitual si estos fármacos los podíamos utilizar de forma segura en nuestros receptores trasplantados diabéticos, siendo el objetivo fundamental valorar la aparición de efectos adversos. Además, estudiamos otros parámetros como evolución de la función renal, proteinuria y control glucémico. Fue un estudio observacional multicéntrico ofrecido a las diferentes unidades de trasplante renal en España y analizamos variables demográficas, analíticas, tratamientos, hipoglucemiantes, inmunosupresores, hipotensores y efectos adversos. Cuando se mandó esta comunicación teníamos 339 pacientes, ahora hay más de 400, seguimiento a 6 meses de 335 y habían completado el año de seguimiento 225. Estos son los 13 centros que participaron, a los que les agradezco enormemente haberlo hecho. En cuanto a las características de los pacientes, la mayoría eran varones con una edad en torno a los 62 años, un 40% con diabetes tipo 2 pretrasplante con un tiempo mediano de evolución antes del trasplante de 17 años,
un 60% diabéticos post-trasplante con un tiempo mediano de duración de la diabetes de 48 meses. Cuanto a los factores de riesgo cardiovascular, los tienen ahí: 18% cardiopatía isquémica pre, 6% ACV pre y 10% enfermedad vascular periférica pre. El momento en el que se introdujo el fármaco respecto al trasplante fue a los 72 meses. El tratamiento hipoglucemiante, la mitad aproximadamente estaban en tratamiento con insulina, seguidos por IDPP4. Como ven, solamente un 33% estaban en tratamiento con metformina. Y la inmunosupresión, la mayoría estaban con tacrolimus y micofenolato, y más de un 50% pese a ser diabéticos con prednisona. El tipo de fármaco utilizado más frecuente fue empagliflozina, seguido por dapagliflozina. Estos son los resultados a 6 meses. Obtuvimos una disminución estadísticamente significativa del peso, de la tensión, de la glucemia basal en ayunas, mejor control glucémico medido por hemoglobina glicada y aumento de la serie roja. Pagamos un precio que fue un discreto deterioro del filtrado glomerular, pero que en datos a un año se estabiliza. Objetivamos una disminución de las cifras de ácido úrico y un aumento de las cifras de magnesio en sangre. Aumentó, como era esperable, la excreción fraccional de sodio, y un hallazgo muy interesante es que cuando estratificamos a los pacientes según el cociente proteinuria-creatinina basal, vimos que aquellos que tenían un cociente por encima de 300, tras la introducción del fármaco la proteinuria disminuía un 30%, y en los datos al año sigue disminuyendo. Analizamos las infecciones de orina que habían presentado los pacientes antes de instaurar el tratamiento y después de instaurarlo, y como ven no hubo diferencias estadísticamente significativas. Sí que encontramos que el desarrollar infecciones de orina tras el tratamiento era más frecuente en las mujeres y en aquellos sujetos que habían tenido infecciones de orinas previas. Respecto al tratamiento, se bajaron el porcentaje de pacientes que precisaban tratamiento con insulina y también el porcentaje de pacientes que precisaron tratamiento con diuréticos. Estos son datos al año, se mantienen prácticamente los mismos resultados, los pacientes siguen perdiendo peso, el filtrado glomerular se estabiliza y ya no es diferente respecto a la basal, y la proteinuria, aunque todavía no tiene significación estadística, pero parece que sigue bajando. En cuanto a los efectos adversos, el más frecuente, la infección de orina, 14% tras un año de seguimiento, micosis genitales en 1,5%, y hubo tres pérdidas del injerto, una de ellas relacionada con el fármaco porque era una paciente que tenía candidiasis urinaria de repetición. El endocrino le indicó el tratamiento con glifosina sin contar con los nefrólogos y desarrolló una pilonefritis fúngica que no respondía al tratamiento y obligó a la transplantectomía. Hubo 6 éxitos, ninguno relacionado con el fármaco. Se suspendieron los fármacos en aproximadamente un 12% de los enfermos. En 10 casos la suspensión fue definitiva. Tras un tiempo mediano de tratamiento del fármaco de alrededor de 3 meses, las causas más frecuentes de suspensión fue infección de orina, deterioro de función renal y micosis genital. Pero fíjense, en 3 casos lo suspendió el endocrino por temor a infecciones que el enfermo no había desarrollado. Como conclusiones, estos fármacos tienen un perfil de seguridad aceptable en la población trasplantada diabética, ayudando al control glucémico, a la tensión arterial, peso y anemia, mejorando la proteinuria en algunos pacientes, disminuyendo el ácido úrico y aumentando el magnesio en sangre, que yo creo que esto tiene que tener mejorías a largo plazo en el perfil cardiovascular, con una baja incidencia de efectos adversos. Recordar que es muy importante una adecuada selección, educar al paciente y vigilancia de las infecciones. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta rapidilla? Muchas gracias, Ana, por la iniciativa del registro y por los resultados. Convencidos de que estos fármacos tendrán un impacto muy grande si lo comparamos con la población no trasplantada, sobre todo en la diabetes post-trasplante, en los outcomes después del trasplante,
La cuestión es cuándo podemos empezar a usar los fármacos, después del trasplante. Es decir, los primeros meses que los pacientes tienen tutores, que tienen sonda, que tienen más inmunosupresión, etcétera. ¿Te parece o tú especulas con algún tiempo post-trasplante con el que lo podamos usar con más seguridad? ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Bueno, ya has visto el estudio este coreano del que hablamos hace unos días, que lo ponen a los 90 días y tienen una tasa baja de complicaciones. Eso por lo menos dicen, aunque metodológicamente yo cuestiono muchas cosas de ese estudio, ¿no? Pero si el enfermo está estable, si tiene pocas infecciones de orina, si es un enfermo que se cuida, yo creo que a lo mejor el 6º mes es una fecha razonable, no lo sé, no tengo ni idea. Sí, no lo sabemos, pero digamos aquí es tardío, pero bueno, los beneficios están ahí. Vamos, la mediana me parece que era 40 y tantos meses, o 47 o 70 y tantos meses post-trasplante, muy tarde. Sí, pero si ya en la diabetes post-trasplante seguimos las recomendaciones KDIGO para el no trasplantado, pues primera línea son los ISGLT2, ¿no? Entonces la cuestión está en cuándo, después del trasplante. Y los GLP-1, Armando. ¿Perdón? Y los GLP-1, yo cada vez me cuestiono más. También. Hoy hablaba con una de mis compañeras, ¿no? Y creo que sobre todo los GLP-1, eso sí que en el inmediato post, en enfermos prediabéticos, el enfermo gordo, obeso, tendríamos que empezar a utilizarlos para evitar la toxicidad de tacrolimus. Cada vez estoy más convencida. Habría que hacer un ensayo clínico, pero tú ya sabes. Bueno, ahora que te vas a jubilar, a lo mejor tienes tiempo de liderarlo. No, ya estoy. Vale, muchas gracias, enhorabuena. Y por dejar tiempo a la última también ponencia, que yo creo que estarán aquí, ¿no? No sé si han llegado los de... ¿Sí? Han llegado. Pues entonces damos paso al grupo del Hospital Universitario Dr. Peset. Presenta la doctora Calatayud y presenta el título de su trabajo es Trasplante renal con anticuerpos donantes específicos, una necesidad creciente. Adelante y cuando quieras. Bueno, primero dar las gracias a la Sociedad Española de Nefrología por otorgarme el premio a la mejor comunicación y nada, deciros lo contenta que estoy de haber podido llegar al Congreso. Si voy un poco acelerada, lo siento, me han cancelado el vuelo, inundación del aeropuerto, en fin. He cogido un coche y me he plantado aquí. Empiezo. No tengo ningún conflicto de interés. Y bueno, ya sabemos que los anticuerpos donantes específicos preexistentes al trasplante renal se han asociado a un riesgo incrementado de rechazo mediado por anticuerpos y una peor supervivencia del injerto, como bien nos muestra este estudio retrospectivo alemán, con una gran cantidad de pacientes. Pero es verdad que un tiempo prolongado en lista de espera es inversamente proporcional a la supervivencia del paciente, como podemos ver en esta gráfica de un estudio de 2019 de los norteamericanos, que comparan la supervivencia de trasplantarse con anticuerpos donantes específicos es mejor que permanecer en lista de espera o permanecer en diálisis. Los objetivos de nuestro trabajo fueron analizar la evolución de los pacientes trasplantados en nuestro centro con anticuerpos donantes específicos preformados, los cuales recibieron una terapia de inducción adaptada a su alto riesgo inmunológico. Es un estudio retrospectivo y unicéntrico de trasplantes renales con anticuerpo donante específico desde mayo del 2010 hasta marzo del 2021. Este fue el protocolo de inducción que utilizamos en estos pacientes. Intentamos realizar un control de anticuerpos anti-HLA a los 3 y 12 meses y una visa de protocolo a los 3 meses aproximadamente. La presencia de anticuerpos donante específicos se analizó mediante la tecnología Luminex y se definió donante específico con un punto de corte mayor de 1.500 MFIs y incluimos a los pacientes con anticuerpos tan específicos de baja intensidad, con MFIs entre 1.500 y 3.000. Todos los trasplantes se realizaron con una prueba de citotoxicidad previa negativa. Tenemos 27 pacientes en nuestra serie, la mediana de seguimiento fue de 32 meses. Como podemos ver en las gráficas, la gran mayoría eran mujeres y del grupo sanguíneo A. Las pacientes eran jóvenes, las patologías de la enfermedad renal crónica de base eran pues, propiamente los jóvenes, pues, glomerulares, intersticiales y poliquistosis renal, con una alta comorbilidad en cuanto a hipertensión y una baja respecto a diabetes y cardiopatía isquémica, un largo tiempo en diálisis esperando al trasplante y la causa de la sensibilización, el 50% era un trasplante previo, en segundo lugar los embarazos. En cuanto a la clase de los anticuerpos anti-HLA, el 50% era de clase 1, el 33% de clase 2 y un 15% se trasplantaron con anticuerpos DSA de ambas clases.
El PRA de nuestra serie era del 90,5% y el 29% de los pacientes estaban incluidos en el programa PATI. En cuanto a los donantes, eran donantes óptimos, la gran mayoría en muerte encefálica, fallecidos por accidente cerebrovascular, eran donantes jóvenes, con poca comorbilidad, un tiempo de isquemia fría ajustado de 16 horas. El tiempo de estancia hospitalaria no era muy prolongado y una función total al injerto del 29%. En cuanto a la evolución histológica de nuestros pacientes, bueno, pues se realizaron biopsias en post-trasplante inmediato, de protocolo a los 3-6 meses y biopsias de indicación. Algunos de estos pacientes, bueno, los hallazgos histológicos dependen en gran medida del momento en que se realizó la biopsia, como era de esperar, y a algunos de estos pacientes se les realizó una segunda biopsia de control tras una primera. En total, en nuestra serie han habido 7 pacientes con un rechazo mediado por anticuerpos, 4 de rechazo humoral agudo y 3 rechazos humorales crónicos. De los 7 pacientes que han presentado un rechazo humoral, a día de hoy 3 todavía son funcionantes y 3 fracasaron y 1 se ha perdido por fallecimiento del paciente. Por lo tanto, el 74% de los pacientes no han presentado rechazo mediado por anticuerpos, ya sea por histología o por clínica, y a tener en cuenta que el 11,1% de todos los fracasos de la serie fueron motivo por un rechazo mediado por anticuerpos. En cuanto a la evolución inmunológica, tenemos un single antigen de control en 3 de los 27 pacientes. A destacar que el 78% de los anticuerpos desaparecieron en el primer control. Desaparecieron por igual ambas clases de anticuerpos. De clase 1, 12 de los 14 y de clase 2, 6 de 8. Desaparecieron por igual. La relación con la histología que encontramos era que había más anticuerpos de clase 1 en los pacientes con rechazo mediado por anticuerpos activo, agudo, y los rechazos mediados por anticuerpos crónico había más de clase 2. En cuanto a destacar en esta gráfica, pues que los pacientes con un rechazo mediado por anticuerpos, en 4 de ellos persistían en el single antigen de control. A destacar que 2 de los 3 funcionantes desaparecieron tras el tratamiento o con el seguimiento, y 2 de los 3 que fracasaron sí que habían persistido los anticuerpos. Por lo tanto, es evidente que el rechazo mediado por anticuerpos en la histología tiene un impacto negativo en la evolución del injerto, así como la persistencia de los anticuerpos donantes específicos. En cuanto a complicaciones post-trasplante, la mitad de los pacientes reingresaron. Estos aquí están los porcentajes, pues 73% infecciones de repetición, un CMV del 3, una enfermedad del CMV 3,7%, una nefropatía pruebeca que quizás sí que destacaría un poquito en 3 pacientes y 2 neoplasias. En principio, la verdad es que las infecciones en el post-trasplante no han sido un problema relevante. En cuanto a la función renal, una buena función renal a lo largo del seguimiento. Los resultados de supervivencia del injerto globales a los 12 meses del 96%, que consideramos que son muy buenos. La supervivencia de injerto censurada por la muerte, 96%. Tuvimos 5 fracasos de injerto, 1 por rechazo mediado por anticuerpos activo, 2 rechazo mediado por anticuerpos crónico, una fibrosis atrofia y una nefropatía por beca. En cuanto a la supervivencia del paciente, al de 100% a los 12 meses, vimos 3 fallecidos del receptor, 2 de causa infecciosa y 1 de causa por cáncer. Por lo tanto, los anticuerpos donantes específicos con niveles bajos de MFIs consideramos que deberían ser considerados como un factor de riesgo y no como una contraindicación para el trasplante renal, que un protocolo de inducción reforzado podría permitir trasplantar a pacientes con alto riesgo inmunológico y así evitar prolongados tiempos en lista de espera, y que tenemos que tener en cuenta que son pacientes muy complejos, que requieren un manejo muy estrecho, con indicación de biopsia precoz, monitorización periódica de los anticuerpos anti-HLA, además de un cuidado equilibrio entre la dosis de inmunosupresión y la aparición de infecciones post-trasplante. Ya está. Hola. No has contado nada sobre la prueba cruzada por citometría de flujo. Entiendo que no pudisteis hacer la pretrasplante. Sí, en todos ellos era negativa pretrasplante. Ah, vale. Sí. No, pero pregunto por linfocitotoxicidad.
Pregunto por la citometría de flujo. No, si lo he puesto ha sido un error. Es por la linfocitotoxicidad, Sí, el crossmatch. Mi pregunta es que... Por citometría de flujo no lo hacemos. No lo hacéis ni siquiera a posteriori. No se ha hecho. Nosotros solemos hacer a posteriori, no te permite tomar decisiones en el momento del trasplante, pero probablemente de esos 27 a lo mejor habría pacientes con prueba cruzada positiva y otros negativa, y hombre, pues de alguna manera puede, o sea, tiene Podría su ser importancia a la hora interesante, de... sí. Podría ser interesante. ¿No? ¿Están ahí? ¿Querías preguntar? Sí, felicidades, Emma, muy bonito. Una pregunta. En las series que han evaluado la importancia de trasplantar con preformados, se encuentran que un MFI por encima de 5.000. Como vosotros no habéis llegado a 5.000, sino que estáis por debajo de 3.000, ¿has identificado cuál es el factor que hace que persistan o que se asocia a un rechazo mediado por anticuerpos? ¿Son aquellos en los que tienes más de un anticuerpo y ya suman más? ¿O no? No especialmente. Es que además en eso me fijé bastante, digo, a ver quiénes persisten, quiénes más, a ver si el tratamiento de inducción fue diferente. No detecté ninguna diferencia, es que había muy pocos pacientes en realidad. Y persistían igual de clase 1 y clase 2. Me esperaba que los de clase 2 fueran los que más persistían y los de clase 1 desapareciesen todos. Es cierto que había más de clase 1, por lo tanto, habían más desapariciones en clase 1, porque había 18 pacientes. Pero busqué eso y no lo encontré, pero probablemente con una N mayor es lo que se espera que pase. Carlos. Un pequeño comentario. Enhorabuena. La cosa es que efectivamente no sabemos quién va a hacer un rechazo y quién no. Y a todos les tratamos con la misma inmunosupresión muy potente, ¿no? Y luego tenemos las consecuencias, que es mucha viremia, ¿no? Y incluso nefropatía por BK. ¿Intuís cómo individualizar? Quizá hay que mantener el rituximab o no, o todo lo mismo, Nosotros, sí. ¿Hay unas diferencias entre unos y otros? Hombre, el PRA, que de todos los pacientes, había pacientes con un PRA más bajo, que quizá en esos se individualiza un poquito más. Nosotros en nuestro protocolo tenemos hay 2 dosis de rituximab. En muchos pacientes a lo mejor la segunda dosis no se ha puesto por el control de los linfocitos, de las poblaciones linfocitarias. En ese sentido, a lo mejor sí que hemos sido más tibias en ese tratamiento de inducción. Quizá hemos individualizado por PRA y por causa de la sensibilización, y luego también si hemos puesto un trasplante, o sea, si el donante previo compartía algún antígeno HLA con el donante actual, en esos a lo mejor sí que hemos insistido un poquito más. Eso ha sido nuestra manera también de intentar individualizar dentro de... Luego quizá otro asunto que en algunos pacientes lo consideramos y en otros no, es hablarlo con el inmunólogo previamente y decidir si unos anticuerpos se toleran o no, aunque sean bajos, ¿no? Sí. Bueno, eso lo hacemos ya de entrada, porque si has fijado hay 29% de pacientes en PATI, que en teoría, ¿no? Entonces, esos pacientes a lo mejor han estado en lista de espera 2 años y después de haber estado tanto tiempo en lista de espera decidimos empezar a permitir antígenos, estando en PATI. Entonces sí que se intenta. Vale, pues muchas gracias a todos. Una sesión de comunicaciones intensa y muy interesante. Y feliz congreso.